Hola, muy buenas tardes para todas. Bienvenidas a nuestro jueves de Mujeres en Excelencia. Hoy estamos en una serie que se llama el Postmetamorfosis, que es como un detallado y un review y un agrandado de todas las reuniones que nosotros pudimos tener en la pasada metamorfosis. De verdad que fue un tiempo bien hermoso, bien especial. Agradecidas primeramente con Dios por permitirnos estar ahí y compartir con las mujeres presentes y también con los hombres que nos acompañaron. Para las que no conocen qué es Metamorfosis, es un evento que se hace cada año en Colombia o fuera de ella, donde tratamos de, más que recargarnos de energía, es como volver otra vez al diseño original con Dios. Para las que asistieron y para las que no, Metamorfosis siempre ha venido con un lema que se llama Transformadas a la manera de Dios, y así empezamos y tuvimos una etapa de 10 años. Lo más curioso fue que en esta etapa de 10, en el número 10, empezamos con volviendo al diseño original. Si lo notaron, no hubieron cambio de colores, pero hubo un cambio de tema, porque yo creo que es volver realmente en el momento como Dios nos planteó, como Dios nos soñó, como Dios nos amó. Entonces, creo que en esta metamorfosis y en este inicio sentamos unas bases que creo que a la luz del Espíritu Santo fueron sólidas, y se trató en general como para darles un adelanto para tal vez las que no fueron, no se pudieron conectar, y es entre menos tengamos de nosotros y más de Cristo, vamos a ir alcanzando esa estatura del varón perfecto, porque creo que ese es el verdadero propósito para el cual nosotros Jesús nos ha llamado. Entonces, saludos de ASU, en ese momento se encuentra en Costa Rica. Y también para animarlas, para las que están pendientes y quieren ir a nuestra invitación, estamos en el evento, preparando el evento para septiembre. Eh, También consta de 2 días. Por favor, chicas, separen su cupo, porque aunque hay buenos cupos, la cantidad del hospedaje está limitada. Entonces, para que no se vayan a quedar sin el hotel de pronto, o si no, ya les tocaría consultar cuál es el hotel que se pueden hospedar. Y créanme, realmente es un tiempo que vale la pena. Entonces, animarlas a no dejar de permanecer, a seguir perseverando en esta tarea que es alcanzar la meta en Cristo Jesús. Y para hoy tenemos varias invitadas. Ya las creo que las están viendo en pantalla. Romy, que es nuestra co-host y nuestra líder aquí en estos momentos para poder guiar estas metamorfosis. Hola, Romy. Buenas Eh, tardes. Qué bueno saludarte, Claudia, y tenerte hoy en el escenario de presentación. Bienvenida. Imagínate, no, eso es llegando y eso, eso es desempacando y una vez de una. No, eso es lo bueno con el Señor. También nos acompaña Andreita desde Atlanta. Hola, André, ¿cómo estás? Rico verlas, gracias por estar de nuevo y aquí feliz de empezar esta nueva etapa. Qué rico, mis chicas. Y ya nos acompaña María Antonieta Mejía, para algunos María, para otros Mary, y fue quien abrió ay, ya hasta se me olvidó, hace 15 días, nuestra metamorfosis en Pereira. Y ella trató un tema muy lindo que se llama Vuelve a mí. María es nuestra amiga que nos acompaña hace más de 20 años en esta labor, aunque nosotros tenemos la oportunidad de disfrutarla un poco menos. Azucena y Enrique disfrutaban de ella hace muchos años, donde realmente ella era como esa ayudadora y sigue siendo para agendar, para recorrer, para ir a esos lugares donde Dios le quería, que era Europa, Estados Unidos como tal, y ya la volvió a traer a sus orígenes porque aunque no lo crean, ella es paisita. Entonces, aquí está de nuevo con nosotros. Entonces, no, Marita, contanos entonces, o no sé, Romy, cómo lo quieres dirigir para que le demos inicio a esta tarde de posmetamorfosis. Así que sean todas bienvenidas, siéntase cómodas, va a quedar grabadito, así que lo pueden descargar del canal, así como cada una de las conferencias que estuvieron ese fin de semana en Pereira las pueden encontrar en el canal de YouTube. Entonces, de Bien. nuevo, ya no hablo más para poder darle paso a ustedes, amigas. Muchas gracias y bienvenidas. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Bueno, yo le voy a dar enseguida la palabra a Mari, quien tiene el paso central
porque es la primera presentación en Posmetamorfosis Pereira. Y antes de ello, les quería compartir cómo inició la posmetamorfosis en un momentito antes. Y es que esta 10ª convocatoria de Mujeres en Excelencia en Pereira hablaba de un lema divino, espectacular, que se refiere muchísimo a lo que Claudia nos acaba de referir, y es que mi Padre es el destino y la vida eterna. Ese es el lema bajo, no sé si se aprecia bien, bajo el cual nosotros estuvimos en esta posmetamorfosis de Pereira, que vamos a profundizar y que nos vamos a deleitar en este tiempo previo y de preparatoria a la metamorfosis de Costa Rica, que precisamente, como les decía Claudia, Azucena está preparando con el grupo de Costa Rica. Entonces, en el preámbulo habíamos hablado de, o Azucena tomó la palabra y nos dio la carta de bienvenida que el Padre le dictó a ella para iniciar esta metamorfosis. Y eso de volver al diseño original, y nos hablaba también del lema de la trascendencia de nacer de nuevo, pero nos da una bienvenida hermosa que yo no puedo dejar de compartir, y ojalá trate de trasladar lo que Azucena nos quiso regalar acá en esta carta de bienvenida a esa metamorfosis. Y nos dice, voy a leer solo a partes para darle espacio a Mari rápidamente, y es que nos da las gracias. Las gracias por estar allí, pero también nosotros le trasladamos esas gracias aquí hoy por estar ahí y por compartir este video o esta presentación a muchas y muchas y muchas de tus amigas, para que ellas también reproduzcan esto y esto llegue a no solo a los confines de Colombia, sino a los confines de la tierra. Y es que ella nos dice, queridas amigas, dice que este es un tiempo de preparación. Y dice, porque el tiempo de nuestra boda se está acercando, las bodas con nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro esposo. Y dice que nos asemejemos a Esther, y toma ese pasaje bíblico tan hermoso donde ella, Esther, la reina Esther, después de ser llamada, fue elegida, apartada, invitada y se dejó preparar por aquella persona o consejero que tenía en su mano derecha. Y ella pasó por situación de limpieza muy compleja. Nosotros creemos que ahora son esos spas donde nos masajean y nos hacen mascarillas y es un deleite. Pero en aquella época hasta la piel se perdía, la perdían para renovar su piel y prepararse ante el rey. Y entonces ella dispuso y se dejó trabajar para prepararse, para presentarse a él. Ese tratamiento le dolió muchísimo, pero ella fue luego vestida, aderezada, organizada como una reina. Y además de ser demasiado hermosa, además fue preparada para el rey. Entonces, ella, ¿esto por qué ella lo aceptó y sumisamente lo permitió? Porque ella sabía quién era ella como reina, como la esposa del rey. Ella era la segunda esposa porque él había abandonado la primera esposa, se los resumo, chicas, por mal comportamiento. Y ella entonces ocupa ese lugar de esposa y ella sabía que tenía un propósito que alcanzar. No solo ser la esposa del rey, de la autoridad de la nación, y no solo de la nación, sino era un imperio, no era solo un país, era un imperio grandísimo. Y ella lo que nos invitaba a todos era volver al diseño original, y el diseño original del pueblo de Israel, y era regresar a través de ella a la libertad de pueblo, de un pueblo que estaba cautivo. Entonces, amadas, dice Azucena, estamos despertando en este momento y somos escogidas como su novia para prepararnos en espíritu, en verdad, para nuestro tiempo de amores con Él. ¿Y qué significa eso? Que somos unas Esther, las Esther de este tiempo, que somos reinas y esposas de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el momento y la plataforma y el lugar en la que nos estamos preparando en espíritu, en verdad, en nuestro corazón,
para ser las esposas del rey y contraer nupcias nuevamente con él. Y eso es lo que el propósito final de nuestra metamorfosis de Pereira. Entonces, nosotros necesitamos urgentemente sabernos nacida de nuevo a nuestro diseño original, de regreso a casa, a vivir con el Padre Celestial, que ese es el propósito. ¿Para qué? Para que integremos la familia divina de Dios Padre. Y eso fue el propósito de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Chicas, por eso esta nos va a encontrar con las lámparas encendidas, a todas, con ese fuego del Espíritu Santo y lámparas encendidas. Por eso vamos a abrir esa posibilidad de ser llenadas de la presencia del Espíritu Santo y del conocimiento, y de ser limpiadas y lavadas y organizadas y preparadas como la reina Esther. Y la primera persona que fue convocada para esta metamorfosis fue Mari. Mari, tú hiciste una presentación maravillosa, impactante, y siento que fue descendida del trono de la gracia, pero tu tema era muy lindo, tu tema es muy lindo. Dice, vuelve a mí. Es como el Padre haciéndonos así y diciendo, Claudia, Andrea, amigas, todas y cada una de las que estamos aquí presentes, todas las que tengo la posibilidad de estrechar y abrazar en los eventos, las que no, ahí está la posibilidad en Costa Rica para que nos conozcamos y nos integremos. Y entonces Dios nos está diciendo, vuelve a mí. Y María es una facilitadora. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde? Y todas aquellas chicas que compartimos, que día tras día vamos a estar compartiendo y profundizando en estos jueves de Posmetamorfosis Pereira. Mari, primero que todo, todas chicas, ustedes nos ven de luto. Claudia está de luto, María está de luto, Andrea, mi persona. Y es porque estamos revistiéndonos de la vestidura del hijo pródigo, sintiéndonos hijo pródigo, porque hay un pasaje bíblico básico que María nos va a explicar. Y ese pasaje bíblico es Lucas 15, del 11 al 32. Y estamos vestidas de negro y María está descalza en este momento, así como lo hizo en la presentación. Mírenla, está descalza. Y porque ella es pedagógica, ella nos quiere incrustar en el corazón ese pasaje bíblico que no se nos olvide jamás, porque estamos preparándonos a ser reinas. Entonces, Mari, tienes la palabra. Primer pregunta, tú fuera de ponerte en el lugar del hijo pródigo, nos acercaste a la obra más linda que se hizo a través de, para darle la palabra, le habilitamos el micrófono. Mari, yo creo que tú lo puedes habilitar. Tú habilita tu micrófono. O Claudia, por favor, habilítale el micrófono a Mari. Sí, dame un Eh, momentico. y listo, perfecto. Y mientras se le habilita, yo voy diciendo que ella tomó una obra de arte de la época del Renacimiento, de Rembrandt. Y yo quisiera, Mari, primeramente que nos explicaras cómo fue eso, de que para explicarnos este pasaje bíblico recurrieras a esa obra. ¿Por qué sucedió esto? Bienvenida, Mari, tienes la palabra. Muy buenas tardes a todas. Yo pensé que no teniéndolas adelante no iba a estar tan nerviosa, y si tuviera el micrófono igual les estaría diciendo lo que les dije ese sábado: me están temblando las manos, se me va a caer el micrófono y las piernas me están temblando. Pero creo que es una señal de saberme totalmente dependiente de Dios para poder explicarles lo que Él durante muchas semanas me trajo al corazón, y que le he pedido cada día de que pueda entender a más profundidad todas sus enseñanzas para poder transmitírselas a ustedes. Lo que me preguntas, cuando Azucena me llama y me dice que me toca el tema de Vuelve a mí, es un tema que para mí no era desconocido, porque yo llevaba preguntándole al Señor muchas cosas, porque
muchas de las personas que me conocen saben o me han escuchado ya sin vergüenza hablar de unas crisis que he tenido que superar en los últimos años, específicamente depresión y ansiedad, y eso me llevó a aislarme y de alguna manera en esas crisis llegué a sentir muchas veces que estaba tan perdida y estaba tan apática a absolutamente todo que ni siquiera Dios era capaz yo de encontrarlo. Hoy entiendo que Él nunca me dejó. Entonces, cuando me llega este tema, yo, a pesar de que he sido renuente, ya no, he sido renuente a hablar en público y sobre todo como a exponer cosas, porque siento que es una gran responsabilidad la que Dios pone en nuestras manos. Yo sabía que tenía que aceptar porque era mi manera de adorar a Dios en todo lo que Él había hecho. Y la palabra dice que en todo tiempo lo adoremos. Entonces, esta obra de Rembrandt, yo hace unos, no sé si son 5 o más años, la había visto colgada en la pared de una amiga que quiero mucho, que me ha ayudado mucho en mi caminar con el Señor desde mis principios. Y ella tiene esa obra colgada y a mí me impresionaba mucho esa obra, pero me impresionaba negativamente. Yo nunca le llegué ni siquiera a preguntar por qué lo tenía, ella solo me decía que esa obra siempre la acompañaba y que para ella era muy diciente. Yo descarté esa obra pues de mi mente, pero cuando yo empiezo a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué me quieres, o sea, qué quieres que yo use para poder desarrollar el tema que me estás dando? Lo primero que se me viene a la mente es la parábola del hijo pródigo que encontramos en Lucas 15, del 11 al 32. Yo, Marita, voy mostrando la imagen. ¿Quieres que la muestre? por Voy favor, hablando mientras la muestro. resulta que empiezo a leer la parábola y inmediatamente de los recovecos de nuestra mente empiezo a recordar la imagen de la obra que estaba colgada en la pared de mi amiga. Y la obra es esta obra que están viendo aquí adelante. Es una obra de Rembrandt, un pintor del siglo XVII, holandés, un hombre que siempre fue temeroso de Dios y creyente. Lógicamente, al ser de esa parte del mundo de Holanda, ahí se movía mucho, era el protestantismo más que el catolicismo. Entonces, en base a eso y estudiando lo que el Señor me llevó a investigar, las obras, o sea, en esa época muchos pintores del siglo XVII pintaban obras religiosas, pero específicamente Rembrandt y su obra de El Hijo Pródigo, su representación del Hijo Pródigo, es más por el lado del protestantismo, porque si nos vamos a ese mismo siglo, está también el pintor Murillo español y Caravaggio, ambos también con obras con el mismo título, El Retorno del Hijo Pródigo. Pero a mí Dios me mostró este. Entonces, primero quisiera leer la parábola porque pienso que es la manera correcta delante de Dios de comenzar esta charla con su palabra, porque Él respalda su palabra. Para ilustrar mejor esa enseñanza, y cuando habla de eso, las que hemos leído Lucas 15, sabemos que el capítulo de Lucas 15 comienza primero con la parábola de la oveja perdida y luego la parábola de la moneda perdida. Entonces dice, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos.
El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba: tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces, cuando el Señor me lleva a estudiar la obra de Rembrandt, del regreso del hijo pródigo, empiezo a descubrir que en esa obra hay un sinnúmero de simbolismos, desde las luces, la oscuridad, hasta las facciones con las que Rembrandt pintó los rostros de los tres personajes principales, que son el padre, el hijo menor y el hijo mayor. Rembrandt fue conocido como el padre del claro oscuro. Entonces él tenía ese dominio de poder, a través de las luces, dar más importancia a una cosa u otra en sus obras. Aparte de eso, Rembrandt, casi obsesionado con el tema religioso y sobre todo con las Santas Escrituras, porque él, al ser protestante, estudiaba la palabra, había tenido en sus inicios como pintor gran fama, había conseguido muchas riquezas, tenía su esposa, tenía sus hijos, pero a medida que iba adquiriendo más y más fama y más reconocimiento, y además que la gente le decía lo absolutamente maravilloso que era, él se fue llenando de orgullo, se envaneció, y con el tiempo Rembrandt fue tratado. Rembrandt pierde a su esposa, pierde a sus 6 hijos, y por su vana manera de vivir, como el hijo pródigo, derrochó absolutamente todo y se ve en sus últimos años de vida absolutamente en la absoluta quiebra, tanto así que cuando él murió no había ni siquiera dinero para su sepultura. A él terminan enterrándolo después de haber sido un pintor tan reconocido aún en esa época. Él muere en la miseria y lo entierran en una fosa común. Cuando él pinta El retorno del hijo pródigo, resulta que ya en 1630 más o menos él había pintado algo parecido al hijo pródigo, pero esta vez él se había autorretratado, porque El retorno del hijo pródigo de Rembrandt es un autorretrato de Rembrandt, tomando él el papel del hijo menor, del papel del hijo pródigo. En 1630
él hace una obra donde él se pinta en una taberna llena de mujeres y de alcohol. Esa era su forma de vivir en ese entonces, pero a medida que él se va haciendo viejo, va madurando y va teniendo estas dificultades en su vida y estas pérdidas, sus pinturas empiezan también a mostrar ese ciclo que él estaba viviendo a nivel personal. Entonces, llegando a lo que es la pintura como tal y como Dios me empieza a hablar, yo empiezo a buscar y resulta que me encuentro con un libro que me recomienda mi amiga de un sacerdote también holandés de apellido Nouwen. Y este hombre un día, por casualidad, estaba pasando de ser catedrático y de ser párroco a irse a trabajar en un sanatorio mental. Llega a la oficina de una amiga y encuentra el cuadro o una copia del cuadro del hijo pródigo. Y resulta que él, a diferencia de mí, que a mí no me gustó el cuadro, él quedó completamente impactado y se obsesionó a tal punto que un año después, por diosidencias, viaja a San Petersburgo, en Rusia, invitado por unos amigos, y otra diosidencia, el administrador del museo del Hermitage, porque así se llama el museo donde se encuentra el retorno del hijo pródigo de Rembrandt, era amigo de la familia donde él se estaba quedando y le consigue poder entrar y por horas y por días y semanas simplemente sentarse delante de la obra, y él venía con un conflicto interno de lo que era su crecimiento espiritual, y Dios empieza a hablarle a través del retorno del hijo pródigo. Entonces, cuando ahora dije, por lo menos en esta versión de la Biblia que le leí la Nueva Traducción Viviente, creo que en Metamorfosis leí fue la Reina Valera, se habla muy claramente que estas tres parábolas están dentro de un grupo que se llaman las parábolas del Padre Misericordioso. Inclusive en ese buscar hablaban muchos sacerdotes, muchos estudiosos de lo que es la obra, y aún de la parábola. Dice que esta parábola no debería ni siquiera llamarse la parábola del hijo perdido o del hijo pródigo, sino la parábola del Padre Misericordioso, porque entenderán al final de que realmente el personaje central de la parábola del hijo pródigo es el Padre, que representa a Dios Padre. Mary, hola, ¿cómo vas? Mary, yo te quiero preguntar algo. Cuando yo no pude ir a Pereira, pero te escuché en el canal y hay algo que me llamó mucho la atención. Y tú contabas que empezaste también buscando qué significaba la palabra pródigo. Para allá ir, así. Por favor. Resulta que yo no sé si a ustedes les pasó, pero hasta el momento que yo, por pura curiosidad, porque para mí estaba casi claro de que la palabra pródigo era aquel que se había alejado, que se había ido, y me voy a buscar en el RAE y resulta que la palabra pródigo se dice de una persona que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles, sin medida y sin razón, que desperdicia cosas estimables, o sea, cosas completamente de un valor que no podemos ni siquiera contar. O sea que la palabra pródigo realmente es derrochador, no es el que se fue. La palabra pródigo quiere el que derrochó, y eso fue exactamente lo que el hijo menor hizo. Yendo al contexto de la tradición judía, o sea, para un hijo era impensable e innombrable siquiera la idea de que él le pidiera al padre la herencia, porque de alguna manera lo estaba deshonrando a su tradición, estaba deshonrando todo lo que había sido dado al él ir creciendo cuando él estaba pidiendo la herencia. Y este hijo, que todo lo tenía en su casa, le dice al padre: quiero que me des la herencia. Y si recordamos lo que leí, el padre dice que él le dio la herencia, entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Eso fue algo que yo en lo personal
nunca le había puesto cuidado. O sea, el padre en ese momento no solamente le da la herencia al hijo menor, sino que también se la reparte al hijo mayor, que eso vamos a entender la importancia de eso. Yo quisiera que por favor pusiéramos la imagen para empezar a explicar lo que Dios me mostró. Sí, ya mismo, Mari, te ponemos la obra del retorno del hijo pródigo, o como debiera llamarse, También, el, también, la misericordia del Padre, sí. también busqué, Para que nos adentres en la obra, Mari, claro que sí. también busqué la palabra misericordia y es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, en asistencia al necesitado y especialmente en el perdón y la reconciliación. Y es considerado una de los, como de las partes más importantes dentro del cristianismo, tener misericordia. Entonces, aquí en esta primera figura que estamos viendo, vemos a un padre con su hijo arrodillado delante de él. El padre no le preguntó absolutamente nada. Si volvemos a la parábola, dice que el hijo aún no había llegado y el padre ya lo había visto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que él, a pesar de que su corazón estaba dolido por la deshonra de su hijo menor haberle pedido la herencia, él nunca dejó de esperarlo. Y es lo que nosotras, como hijas de Dios, hemos podido descubrir, que sin importar qué tan lejos nosotros nos hemos alejado de él, como me alejé yo en medio de mis crisis, sintiéndome indigna, sintiéndome que no era hija, sintiéndome que lo estaba defraudando y que cómo iba yo a volver a él cuando no tenía absolutamente nada que brindarle ni a él ni al prójimo. Mas, sin embargo, él siempre estuvo como vemos en esta figura en este momento. Cuando yo me postro delante de él y le digo, Señor, si tú no me ayudas, yo de aquí no voy a salir. Y él nunca me preguntó nada. Y es lo que vemos también en esta figura, lo que evoca la posición del hijo menor arrodillado delante del padre. Vemos a un padre que lo arropa con sus brazos amorosos, misericordiosos, tiernos. Y empezamos a ver diferentes cosas que quisiera de las que les quisiera hablar. Podemos ver el Yo otro. quisiera resaltar algo en el que tú haces mucho énfasis, y es hijo pródigo. Es hijo. O sea, ya había tomado la característica de hijo. No era una simple criatura de Dios ni la creación de Dios, sino que él ya había sido adoptado por nuestro Padre Celestial a causa del sacrificio de Jesús. Y fue en ese estadio de tu vida, siendo hija amada de Dios, que tú sufriste esa crisis de la cual el Señor te sacó. Correcto. Cierto, así fue. Perfecto. Entonces síguenos adentrando en esa preciosa obra, por Entonces, favor. viendo ya entonces esta obra como está, quisiera explicar un poco los detalles con los cuales Dios como que me habló a través de la obra. En esa época, estar descalzo era relacionado con la esclavitud. O sea, una persona que fuera hijo de un terrateniente no iba a estar descalzo. Los únicos descalzos estaban descalzos. Y si vemos en esta imagen que estamos viendo en la pantalla, el hijo pródigo regresa con un pie descalzo y otro con el zapato roto. Vemos una cicatriz. Él había caído en la esclavitud del mundo, se había alejado de la casa del Padre y podemos inclusive en la parábola, porque Jesús no desperdiciaba nada para que pudiéramos entender, cuando él habla de que el hijo le pide trabajo a un hacendado y el hombre le da el trabajo de darle el alimento a los cerdos. Para los judíos, o sea, el cerdo era lo más inmundo que podían tener. Entonces, o sea, ¿qué nos está mostrando Jesús con esta parábola? Que este hijo se había, mejor dicho, se había perdido, se había untado, se había contaminado de las cosas del mundo. Regresa a casa del padre descalzo
porque también para los judíos, aparte de que el estar descalzo era símbolo de esclavitud, se muestra lo desprotegido que estaba, porque para los judíos la diferencia entre los animales que no se calzan y los seres humanos, los animales simplemente se saben defender, pero el hombre necesita estar calzado para poder estar protegido. Entonces, esta imagen es muy diciente. O sea, y yo he descubierto, y por eso yo creo que amo tanto el arte, porque tuve la oportunidad de trabajar un tiempo con mi sobrina y con su esposo, que ambos son artistas, son pintores plásticos, y el arte te habla. El arte, si tú lo permites, es capaz de revelarte un sinnúmero de cosas. Y yo recordé cuando estaba preparando esta charla, lo que hace muchos años le escuché a alguien, y es que Dios no frustra nuestra personalidad. O sea, Él a todos nos da unos dones y unos talentos. ¿Y cómo es posible que, sabiendo el amor que tengo yo por el arte, es capaz a través de una obra de revelarme para poder compartirles a ustedes? O sea, una cosa que yo en mi vida la había, ni siquiera se me hubiera ocurrido encontrar tanta riqueza y tanto simbolismo para ayudarme a mí a entender mi posición de hija de Dios. Vamos a la próxima imagen, por favor. Aquí tenemos las manos del Padre abrazando, acogiendo al Hijo. Si podemos ver, la mano derecha es una mano que se ve más fina, más tersa, no tiene tantas arrugas como la mano izquierda. Estudiando, resulta que Dios Padre y es madre a la vez. Cuando el padre del retorno del hijo pródigo, de esta obra específicamente, Rembrandt lo está pintando, quiere enfatizar lo que nos explica la parábola de la misericordia del amor de Dios, con una mano firme, que es la mano representada en la mano que para nosotros está a la derecha, pero es la mano izquierda del Padre en el cuadro. Está representada la mano o la paternidad de nosotros, de Dios para nosotros. Y con la mano derecha del Padre, que sería la izquierda para nosotros, está representada la maternidad. La mamá acoge, la mamá es tierna, la mamá acaricia. Y el Padre, con autoridad, pero con firmeza, también nos guía. Entonces a mí eso me pareció absolutamente hermoso, de cómo este hombre, en medio de su dolor, de su fracaso, de haber derrochado su vida, hubiera podido, a través de esta pintura, que es una obra maestra de ese siglo y hasta la posteridad, porque hoy la podemos estudiar juntas, podemos realmente entender la profundidad de la parábola de Jesús. Pasamos a la otra imagen, por favor. Antes de pasar a la otra, Claudia, por favor, si puedes devolvernos la imagen. Observe usted que entre las manos, la túnica del hijo pródigo o del despilfarrador tiene un roto, no es descosido, es rota la túnica, la vestimenta del hijo pródigo. Claro, porque él, cuando se va, la túnica con la que él se va de la casa del padre, que si se ve toda el cuadro como tal, el padre tiene debajo de esa capa o de ese manto rojo, tiene una túnica parecida a la del hijo, que era una túnica en color ocre, pero resulta que esta túnica rota, zarrapastrosa, sucia, mostraba la condición del hijo, de cómo él se había absolutamente perdido en el mundo, pero aún así regresa al Padre. Podemos pasar a la otra. Sí. Gracias. Bueno, resulta que yo, ¿cuántas veces había leído esta parábola? Y sinceramente yo no le había puesto cuidado o no creía que había tanta importancia en la imagen del hijo mayor, que es el que está representado en esta imagen. Si vemos la postura de él, lo erguido que está, sus brazos cruzados, la mirada. Lo que pasa es que lo de las luces la podemos como ver mejor
en el cuadro completo, pero en el cuadro la iluminación de Rembrandt está sobre el rostro del padre, el rostro inclusive del hijo menor y el rostro del hijo mayor. Y podemos ver ciertas similitudes en el rostro del hijo mayor al padre. Tienen barba, tiene el manto rojo, pero hay una mirada como de disgusto, y en la parábola inclusive el hijo mayor está trabajando en el campo, regresa, le dice al sirviente, ¿qué es esta algarabía? ¿Qué está pasando? Y él le dice, tu hermano ha regresado, tu padre ha mandado matar un cabrito, el más gordo que había, y hay fiesta porque tu hermano ha regresado. Y el hijo indignado, lo único que puede pensar es, yo no voy a entrar. El papá sale al encuentro del hijo mayor. Y aquí es una cosa muy tremenda porque él salió a recibir al hijo menor cuando el hijo venía del mundo, pero aún el hijo mayor estando en la casa, el padre tiene que salir a llamar al hijo mayor. ¿Por qué? Le dice, ven, celebra con nosotros, tu hermano estaba muerto y ahora está vivo. Pero lo único que le podía era un reproche de parte del hijo mayor, diciéndole al padre, nunca me he apartado de ti, nunca te he dejado de trabajar tus tierras, mas a mí ni siquiera un cabrito me has dado para celebrar con mis amigos. Aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un corazón amargado, un corazón envidioso, porque de alguna manera él que estaba diciendo ahí, o sea, entonces yo me hubiera ido mejor para el mundo, me hubiera contaminado, hubiera derrochado la herencia, porque yo que he sido el hijo obediente, tú nunca has hecho ninguna manifestación. Y Dios me empieza a hablar muy fuertemente de que nosotros, como sus hijos, muy fácilmente divagábamos entre ser el hijo menor y el hijo mayor. Cuando nos apartamos del Padre por medio del pecado, de los errores que cometemos, somos ese hijo menor que avergonzados regresamos al Padre, no sintiéndonos ya hijos, pero de alguna manera sabiendo que o creyendo que Él no nos va a rechazar, pero también podemos muy fácilmente. Yo, la primera, cuando Dios me empieza a hablar de que el hijo mayor también nos representaba a nosotros, porque cuántas veces nosotras creyéndonos mejor que quizás otra amiga, otra compañera, un familiar, los hemos despreciado. Yo me acuerdo que cuando Dios a mí me lleva de Colombia para España, yo no entendía por qué todo el mundo me decía, pero váyase para Estados Unidos, usted tiene papeles, tiene el idioma, conoce la cultura, ¿por qué te vas a ir para otra parte? Yo no sabía por qué, no tenía la respuesta en ese momento, pero sí sabía que no me podía ir para Estados Unidos. 6 meses o quizás hasta un año después de estar en España, yo venía trabajando con Dios que Él me mostrara y estuve pegada del Salmo 51 por mucho tiempo. Había comenzado a trabajarlo aquí en Colombia y ya llevaba un año en España y seguía, no podía pasar del Salmo 51 donde yo le pedía al Señor que si había cosa oculta en mi corazón que me la sacara a la luz, y es cuando Dios realmente empieza a trabajar en mi corazón y a quitar el reflector de todos los culpables que yo tenía aparentemente que me habían hecho daño y de alguna manera yo me había victimizado. Y yo no sentía necesidad de cambio porque desde niña me habían dicho lo obediente, lo buena hija, lo buena nieta. Después cuando me caso con el papá de mi hijo, la mejor mujer, la mejor mamá, y empiezas a creértelo y entonces se cierra toda posibilidad para uno creer realmente que aunque hemos estado perdidas sin Dios, no tenemos nada que cambiar. Y ahí entendí por qué Dios me había llevado, no para Estados Unidos, sino para España, porque en España no conocía a nadie. En Estados Unidos yo hubiera estado bajo la cobertura o con las muletas de mi familia, de mis amigos. Entonces, yo hoy quiero hacer un alto y preguntarles, antes de continuar, que ustedes, después de escuchar esta charla, esta enseñanza que Dios nos ha dado a todas, que se atrevan a preguntarse
si ustedes hoy son la hija menor o son la hija mayor, porque la misma palabra nos recuerda cuando dice que el que esté firme mire que no caiga. Y muchas veces yo en lo personal hice mucho daño a mi familia. Yo vengo de una familia que gracias a ellos yo tengo los fundamentos de mi credo, una familia buena, una familia con un temor reverente a Dios, pero simplemente yo en mi caminar busqué otras cosas hasta que encontré el lugar donde Dios me quería tener, pero yo los desprecié por años porque ellos no hacían ni creían de la misma manera, ni adoraban de la misma manera que yo lo hacía. Y yo tristemente he visto y he escuchado muchas personas cerca de mí que he ido conociendo a través de mi caminar con el Señor que hacen esa distinción. Y hoy yo les recuerdo que Dios no hace acepción de personas y que cómo queremos ganarnos la gente o las personas que Dios tiene detrás de nosotros, si muchas veces aquellas que tenemos delante de nosotros, como pueden ser nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, la gente con la que trabaja, los estamos señalando, los estamos juzgando, porque estamos en esa postura del hijo mayor de este cuadro. Entonces, yo creo que para mí esto fue un antes y un después, porque yo solamente siempre pensaba en que el hijo pródigo o la ovejita perdida, y por eso está dentro de estas otras dos parábolas, hablaba simplemente de aquellos que no han conocido del Señor. Pero aquí Dios nos está llamando a todas a que hagamos un alto, a que realmente nos dejemos trabajar por ese gran alfarero que lo que quiere es llevarnos a alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesús. Y las que estuvieron en las que tuvimos la oportunidad de estar en esta metamorfosis, vimos ejemplificado lo de la escalera, lo de que para poder subir primero tenemos que bajar, o sea, nosotros tenemos que rendir todo nuestro ser, tenemos que estar dispuestas a morir, a menguar, para que esa divinidad con la que Él nos hizo a todas, o sea, pueda más que esa humanidad que se nos sale y nos hace meter la pata y nos hace decir cosas que no debemos y que nos hace mirar con arrogancia al prójimo que tenemos adelante y después nos preguntamos por qué nuestra familia o por qué nuestros conocidos no quieren saber nada de Dios. ¿Qué ejemplo, qué testimonio estamos dando? Alguna de mis compañeras en Metamorfosis lo dijo, pero yo recuerdo que hace muchos años el Señor a través de alguien me llegó de que nosotros muchas veces íbamos a ser la única Biblia que la gente iba a leer, porque de pronto no se atrevían a cogerla, porque les daba miedo, porque no tenían acceso. Nosotros tenemos ya como mujeres maduras en el Señor o que vamos camino, porque esto nunca para, eso no importa que llevemos 30, 20, 5 años, un año o un día, es esa voluntad o esa decisión de realmente poder con un corazón humillado delante del Padre, dejarnos trabajar por Él para que Él empiece, para que la gente pueda empezar a ver más de Él y menos de nosotros. Maravilloso, maravilloso, Mar. Antes de volver a mirar la obra del retorno del hijo pródigo, quisiera recordar en lo que tú leíste el pasaje bíblico, y es que ese hijo mayor se asemejaba, se parecía al padre. Y eso es lo que en últimas también de regreso a casa con el Padre. Queremos que por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y por parecernos a lo que Él nos trajo aquí vivido, en su palabra, porque Él es el verbo, y en su forma de proceder durante ese tiempo que compartió como humano y Dios a la vez aquí en la tierra, nos permitió conocer cómo era ese papá, cómo pensaba, cómo se comportaba. Y entonces ahí fue cuando nos muestra cómo es que debemos asemejarnos y de hecho la similitud del mayor es muy, 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 muy fuerte con el padre que estuvo cerca y el papá le dijo, es que tú has tenido todo siempre, es que has sido dueño de una cabra, no, sino de todas. Bueno, Marisita, continuemos, contamos con 10 minutos y al final vamos a hacer una oración para que termines de explicar la obra, por favor.
pues está cargada de simbolismo, y es que podemos ver el uso de la luz de Rembrandt. Vemos que aunque el hijo menor está arrodillado, postrado delante del padre, también hay luz sobre él y hay luz sobre el rostro del padre. Hay una cosa muy interesante, y es que los ojos de el padre en este cuadro, el padre está ciego. El padre está ciego. Que yo le pregunté al Señor, ¿y esto qué me quieres decir con esto? Y me decía, no importa cuán lejos hayas ido, no importa cuánto te hayas revolcado en el fango, no importa cuán vengas con tus vestiduras rasgadas y tus pies descalzos, siempre tendré mis brazos extendidos para abrazarte. Entonces, y que me estaba dando a entender, por lo menos a mí, que él ve más allá. Él no ve lo evidente, la condición en la que nosotros llegamos arrastradas a él. Entonces, Rembrandt muestra eso pintando al padre como un padre ciego. También, y creo que ya con esto, pues, cuando el padre le dice a los sirvientes que lo vistan con la mejor túnica y que le pongan un anillo y que lo calcen, realmente él aquí está hablando de un revestir en el interior, un revestir donde él nos está devolviendo nuestra dignidad de hijos, porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, el pecado nos hace creer de que somos tan indignos. Yo en lo personal por muchos años, yo ya estaba sirviendo en un ministerio pequeño en la iglesia donde yo me congregaba aquí en Colombia, y yo siempre luché con eso, con no sentirme lo suficientemente digna, pero es que tenemos que entender que el único que es capaz de devolvernos la dignidad, no solamente de ser humano, de mujer, de hombre y de hijo, es Dios. Y esto es lo que Él o Jesús quiere darnos a entender en esta parábola, cuando Él le dice y enfatiza que lo vistan con el mejor de las túnicas, de los mantos, que le pongan el anillo. El anillo representa la potestad de ser hijo nuevamente. Entonces, María, hagámoslo para recordación de todas nosotras, empezando por mí. Cada que estás explicando qué es el anillo, nos lo vamos a poner, y revestirnos, nos vamos a poner la túnica de la santidad, porque llegamos aquí como pródigos, o tal vez como el mayor igual, pero hoy salimos como hijas del Padre, como reyes. Entonces explícanos, Mari, qué significa la túnica y nos la ponemos, y qué significa el anillo. El Padre dice, pónganle la túnica, revístanlo con la túnica, pónganle el anillo y cálcenlo. Lo que está diciéndonos es que Él nos quiere revestir con que nos quitemos esa vieja manera de vivir, esa ropa de inmundicia, porque lo que nos quiere es poner la túnica que nos hace saber de quién somos hijos, el anillo, para que recordemos que el anillo es el símbolo del Padre de que somos sus hijas, y los zapatos para recordarnos que no somos esclavas, que Dios nos ha hecho libres, libres para amarlo, libres para adorarlo, libres para poder tomar en nuestro libre albedrío la decisión diaria, porque yo creo que es diario que nos tenemos que levantar y escoger, como nos has dicho muchas veces, Azucena, estamos paradas todos los días delante de dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Escojamos la vida. Entonces hoy nos calzamos para poder ser verdaderamente libres. Quiero la última imagen, porque sé que nuestra compañera Luz Karime la semana entrante va a estar hablando sobre el nuevo nacimiento. Y les quería decir de que otra cosa que el Señor me regaló
es la posición en la que el hijo pródigo está metido en el regazo del padre. Si cuando tengan la oportunidad pueden buscar la obra en YouTube y acercarla. Esa posición en la que él está es la posición de un feto. Cuando Jesús nos dice, y lo dejó escrito cuando le estaba explicando a Nicodemo, porque Nicodemo, escriba, este hombre de Dios, pero que era más las tradiciones que lo tenían agarrado, pero él le dice, pero ¿cómo es posible que me vuelvo a meter en el vientre de mi madre? Y en este cuadro Dios nos está diciendo, necesito que sean como niños, necesito que sean ese feto, que vuelvan a nacer, pero en mí. Y esto y también lo mostró nuevo retorno. donde Dios nos está perdonando, donde Dios nos está reconciliando con Él para hacernos nuevas criaturas. Así es, María, conmueves nuestro corazón, a mí particularmente, sentirme lo que era y ahora soy en el Padre, de ese perdón y esa misericordia y esa compasión inmerecida pero regalada, gracias a nuestro Señor Jesucristo y a su plan perfecto. Sí, dentro de 8 días, amigas, están cordialmente invitadas y a reproducir esta charla tan preciosa para entender cómo nacer de nuevo, para que se abra la posibilidad de ir a casa, retornar a nuestra casa, a nuestra razón de ser. Entonces, Mari, antes de cerrar, contamos con unos minutos para que con la autoridad de la cual has sido revestida hoy, ores a favor de nosotras, para que esto entre a nuestros corazones y se quede sellado. Por favor, entonces tienes la palabra, ora por nosotros y cerramos esta reunión, amigas. Recuerden unirse a nosotros dentro de 8 días y replicar a todas tus amigas, a las que más amas, principalmente esta charla de María de Posmetamorfosis Pereira, primera charla. Señor, hoy te damos infinitas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ustedes fueron los primeros en llegar y fueron los que ungieron mis labios y mis palabras, Señor, para poder transmitir todas estas riquezas que tú empezaste y has continuado sembrando en mi corazón. Yo hoy hablo, Señor, que toda mujer que hoy está aquí con nosotros y toda mujer o aún toda persona, hombre o mujer, que vaya a escuchar esta charla en el futuro próximo, pueda, Señor, recibir lo que tú hoy nos estás queriendo regalar. Nos estás queriendo o nos estás invitando a que volvamos a ti, sin importar si somos el hijo menor, ese hijo pródigo derrochador que fue y se desgastó, o somos ese hijo mayor que estando en la casa del Padre, la amargura no nos ha permitido disfrutar de las bendiciones que tú, Señor, has puesto en la mesa para tus hijos, Señor. Padre, hoy te pedimos, porque finalmente el personaje principal de toda esta historia, de este cuadro del retorno del hijo pródigo, que realmente debería llamarse el Padre Misericordioso, es que tú, Señor, eres nuestra meta, como lo dijo Azucena. Jesús es el camino y el Padre es el destino. Que seamos no como el padre, como el hijo menor, no como el hijo mayor, sino que tengamos nuestra mirada puesta en ti, Padre amado, para que cada vez podamos extendernos nuestros brazos y que sea tu misericordia la que nos lo haga extender, que sea tu mirada en nuestra mirada, que sean tus palabras en nuestra boca, para que podamos realmente alcanzar todos aquellos que hoy no se sienten hijos, que se sienten indignos o que se sienten incapaces siquiera de clamar a ti. Padre, gracias por habernos dado esta oportunidad y este tiempo, Señor. Y hoy, Señor, bendecimos este tiempo, honramos tu nombre, Señor,
Y te doy gracias, Padre, porque sabemos que esta palabra no regresará vacía, sino que tú harás y cumplirás lo que tú dijiste que harías, porque tú completas toda buena obra que has comenzado en la vida de todas las personas que han escuchado y escucharán esto en el nombre poderoso de Jesús y a través de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Amén y amén. Bueno, queridas amigas, nos vemos dentro de 8 días en nuestra cita de amor con nuestro Padre Celestial y con Jesús y con el Espíritu Santo que nos acompaña siempre. Hasta luego, las bendecimos y esperamos estrecharnos en un abrazo de hermanos, ya no pródigo ni mayor, sino de hermanos a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Nos Amén. vemos, las Feliz amamos. tarde. Chao, chicas. Tardes, muchas gracias. Que Dios las bendiga. Mari, gracias, gracias. Gracias, Marita. A ustedes. Chao, André. André, chao.